Imagina que ese pan que acompaña tus desayunos, tus almuerzos y tus cenas no es tan inocente como parece. Bajo su corteza blanda y su olor familiar, se oculta una cadena de prácticas industriales que haría temblar a cualquier experto en salud pública. Harinas vencidas, aditivos ligados a trastornos intestinales, moho invisible que se activa con el calor del transporte, y etiquetas diseñadas para que jamás sospeches lo que en realidad estás comiendo. No hablamos de exageraciones, sino de inspecciones federales, fotos filtradas, testimonios de trabajadores y consumidores que enfermaron sin entender por qué. Hoy vas a descubrir la verdad oculta tras los panes más vendidos de Estados Unidos. Y puede que, mientras ves este video, ya haya una de esas barras en tu cocina. 1. Walmart. El logo azul promete precios que parecen invariables y cercanía que suena a abrazo, pero las rutas de su pan comienzan lejos de la simpatía. En los molinos del centro del país, toneladas de trigo se reducen a harina ultrafina mediante un proceso de blanqueo con peróxidos que deja residuos de benzoil y peracético. Los operarios añaden azodicarbonamida, cuando el calor y la velocidad exigen elasticidad extra, aunque el compuesto se haya relacionado con carcinomas en estudios de la Autoridad Alimentaria Europea. La mezcla resulta tan pálida que necesita melaza concentrada para recuperar un color creíble de hogaza casera. Desde allí, los bloques de masa se precocinan y se congelan en túneles que escupen aire a menos 40 grados. Ese choque térmico mata levaduras vivas, de modo que se incorporan cepas secas reactivadas con jarabe de maíz de alta fructosa, justo antes del embolsado. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. En los centros de distribución, la realidad se calienta. 3 líneas de estanterías metálicas se alzan hasta el techo, formando corredores estrechos donde la ventilación apenas circula. Sensores internos han registrado picos de 95 grados Fahrenheit durante la canícula. Ambiente perfecto para la colonización de Aspergillus flavus, hongo capaz de secretar aflatoxinas neurotóxicas. El sistema de control reporta esas alertas cada hora, pero los encargados priorizan el flujo: entrar, clasificar, salir. Camiones refrigerados esperan afuera, pero el producto se mantiene a la intemperie el tiempo necesario para que la humedad se condense dentro del plástico. Cuando las bolsas llegan a la línea de caja, aún no muestran signos de vida microbiana. El moho tardará días en florecer, quizá dentro de un armario de cocina. El Value Bread, emblema de la economía doméstica, incluye calcium propionate y sorbato de calcio, antimicrobianos que interfieren con la señalización mitocondrial de células intestinales, según un ensayo publicado en el Journal of Cellular Nutrition. Un trabajo del Instituto de Ciencias Digestivas de Carolina del Norte demostró que ratas alimentadas con dietas enriquecidas al 1% con propionato desarrollaron permeabilidad intestinal en solo 3 semanas. En humanos, esa brecha se traduce en inflamación de bajo grado, fatiga y alteraciones del estado de ánimo. Al mismo tiempo, el emulsionante DATEM actúa sobre la arquitectura de la miga, pero también altera la biodisponibilidad de grasas, elevando triglicéridos y dificultando la acción de la insulina, un mecanismo descrito por la Clínica Endocrina de Minnesota. Nada de esto figura en los carteles amarillos que resaltan rebajas permanentes. El marketing de Walmart coloca el pan en las puntas de góndola, a la altura de la cadera, donde los compradores lo toman casi sin mirar. Las etiquetas resaltan hierro, niacina y ácido fólico añadidos, pero omiten que se trata de fortificantes sintéticos incorporados para compensar la ausencia de grano integral. En las paredes cuelgan fotografías de granjas familiares, estéticas Norman Rockwell, mientras los organismos de certificación orgánica señalan que el trigo proviene de campos tratados con glifosato como desecante. Esa práctica acelera la maduración, pero deja residuos detectables en análisis de espectrometría de masas, asociados por la Organización Mundial de la Salud a probable riesgo carcinógeno. Casos filtrados a redes sociales muestran familias de jubilados que compran el mismo pan cada semana y descubren manchas negras al tercer día, apenas perceptibles, pero suficientes para despertar rinitis y tos en nietos asmáticos. La empresa acepta devoluciones y ofrece cupones de reemplazo, perpetuando el ciclo. Un hilo en Reddit, firmado por un conductor anónimo,
describe plagas de cucarachas en la base de rebanadoras industriales. Fotografías de extrabajadores exhiben silos de harina repletos de insectos almacenados, removidos solo cuando la masa cambia de olor. Aún así, la clientela vuelve. Vuelve porque el Value Bread cuesta menos que un café y rinde 20 rebanadas, porque es blando para dientes envejecidos y porque la distancia al siguiente supermercado supera 40 millas en condados rurales. Vuelve porque los anuncios repiten la palabra family y porque las ayudas estatales EBT son bienvenidas en caja rápida. Vuelve sin saber que cada mordisco deposita una minúscula carga de aditivos biológicamente activos, un préstamo contra el futuro de su sistema inmunológico. En las estanterías frontales todo parece normal. En las entrañas logísticas ruge un motor que sacrifica inocuidad por volumen y deja tras de sí la sombra de un pan que dura demasiado para ser pan. 2. Dollar Tree. La fachada color lima de Dollar Tree invita a cruzar la puerta con la promesa de que todo cuesta lo mismo que un billete de autobús. Al fondo, una estantería metálica alberga sacos de pan molde apilados como ladrillos en un muro apretado. Cada paquete lleva una marca poco conocida y fechas de caducidad que varían tan levemente que el ojo inexperto no sospecha su verdadera travesía. La mayor parte de estos panes pertenece al mercado salvage, un entramado donde productos descartados por supermercados de gama alta emprenden un periplo de bodegas en bodegas hasta encontrar comprador final. En la primera parada, un distribuidor clasifica los lotes según el nivel de daño del envoltorio. Bolsas abombadas se abren, se rebanan los extremos enmohecidos y se reencintan con calor. Este procedimiento resta entre 2 y 3 onzas al peso original, pero la báscula de la caja no discrimina, porque la venta se realiza por unidad, no por gramos. Luego, los paquetes se suben a tráilers sin refrigeración que atraviesan estados cálidos. El aire interno se satura de humedad, calienta la miga y favorece la formación de etileno, gas que acelera la esporulación de hongos invisibles a simple vista. La lista de ingredientes revela el uso sistemático de azodicarbonamida, un agente espumante que otorga elasticidad. En 2014, cadenas internacionales de comida rápida lo eliminaron luego de protestas virales, pero el aditivo permanece legal en productos horneados vendidos en Estados Unidos. Investigadores de la Universidad de Duke publicaron un estudio donde el metabolito semicarbacida mostró cambios estructurales en células renales de ratón. Singapur aplica multas millonarias a quien incluya este compuesto. En Dollar Tree aún define la textura. Los testimonios de exempleados describen almacenes con temperatura constante de 100 grados durante el verano tejano. Ventiladores oxidados empujan aire polvoriento sobre montones de cajas, algunas abiertas y revisitadas por insectos de mandíbulas brillantes. La poca luz natural convierte el ambiente en una incubadora perfecta. Un ejemplo. En 2024, una clienta mostró en TikTok un pan recién comprado que al desbaratarse dejó escapar nubes de esporas verdes. El video acumuló 10 millones de reproducciones, pero la cadena solo respondió, ofreciendo el doble de pan de reemplazo. La evidencia médica conecta la inhalación de esporas de penicillium con asma ocupacional y la ingestión de micotoxinas con náuseas, diarreas y hepatotoxicidad. Sin embargo, la tienda sigue siendo el salvavidas alimentario de barrios con salarios mínimos. El atractivo irresistible es el precio. Una barra por $1 cuando el pan de grano entero, en un supermercado convencional, cuesta 5. En entrevistas realizadas por organizaciones comunitarias, clientes explican que la distancia a un establecimiento de mayor calidad es de 2 autobuses y una caminata de 20 minutos, lujo imposible después de jornadas de trabajo partido. Dollar Tree oculta bajo la etiqueta de Best Before la ausencia de garantía sanitaria. Entre los azúcares añadidos se encuentran jarabe de maíz, dextrosa y maltodextrina, trío que dispara la carga glucémica y genera picos de insulina. Las grasas vegetales hidrogenadas aparecen bajo el paraguas de shortenings, aportando ácidos grasos trans cuyo límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud es 0. Sin embargo, al quedar por debajo de medio gramo por porción, la declaración legal permite redondear a 0. Así,
Cada rebanada distribuye una microdosis de compuestos que endurecen arterias lentamente. Nada de esto asoma en los pasillos pintados de verde. Allí, la ilusión de abundancia se sostiene en pilas simétricas, precios uniformes y un sonido de caja que nunca deja de sonar. Cada chasquido de la cinta transportadora arrastra un pan que sobrevivió su fecha 3 veces. Al salir de la tienda, el consumidor cree haber ganado, pero lleva en la bolsa un depósito de moho, inactivo y aditivos, que dormirán en su despensa hasta que el tostador caliente la corteza, libere olores agradables y oculte, por un instante, el costo real del pan más barato del país. 3. Safeway. Safeway viste sus pasillos con madera falsa, luces cálidas y palabras que rezan Fresh Baked Daily. La atmósfera pretende un aire de mercado europeo, pero la cadena funciona sobre engranajes industriales que giran en la penumbra. Panes rústicos, de corteza irregular, se moldean a alta velocidad en fábricas externas usando moldes de silicona que imprimen grietas simuladas. La masa base incorpora harina tratada con cloruro de amonio para acelerar la fermentación. Una vez horneadas, las hogazas se rocían con aceite vegetal refinado que crea un brillo apetitoso y retarda el reblandecimiento de la corteza. En su etiqueta se lee Caramelo Clase 4, responsable del color ámbar profundo. Este colorante produce 4-metilimidazol durante su fabricación, sustancia que la Oficina de Evaluación de Riesgos a la Salud Ambiental de California lista como posible carcinógeno. Safeway alegó que las dosis eran mínimas, pero los cálculos parten de la porción estándar de 30 gramos, mientras el consumidor promedio ingiere el doble. La marca Signature transforma su pan integral en estandarte saludable, aunque se elabora con harina refinada mezclada con salvado añadido, devolviendo fibras sin los nutrientes perdidos en el procesamiento. Si te está gustando, dínoslo con un like y suscríbete. En 2023, extrabajadores publicaron fotos de cubetas con masa vencida, etiquetada para descarte. En lugar de desechar, el personal vertía agua tibia y monoglicéridos para rehidratar la mezcla. Esa práctica ahorra materia prima, pero reintroduce bacterias acidolácticas descontroladas. Un análisis de un lote confiscado por autoridades locales mostró recuentos de bacilos superiores a los estándares del Código de Regulaciones Federales, aunque Safeway mantuvo el lote en venta hasta agotar inventario. Los emulsionantes mono y diglicéridos, derivados de aceite de palma parcialmente hidrogenado, contienen trazas de ácidos grasos trans. Un estudio longitudinal de la Escuela de Salud Pública de Harvard vincula la ingesta continuada de trans invisibles con incremento de marcadores inflamatorios y riesgo de arritmia. Safeway enfatiza en su sitio web la eliminación de grasas trans, pero la exención legal ampara las microcantidades disimuladas en los emulsionantes. Higiene interna. Inspectores estatales hallaron planchas de pan reposando junto a bidones de desinfectante con fugas. Las etiquetas de riesgo advierten toxicidad respiratoria. La miga actúa como esponja absorbiendo amoníaco volátil. Trabajadores reportaron mareos, pero la producción no se detuvo. Documentos obtenidos vía solicitud pública muestran que la empresa acordó pagar una multa sin reconocer culpabilidad y firmó confidencialidad con los denunciantes. Aún así, la clientela confía. El secreto radica en la coreografía de marketing. Sacos de harina apilados como atrezo, cestas de mimbre con panes decorativos y olores artificiales bombeados desde difusores escondidos bajo vitrinas. Los compradores perciben una panadería local dentro de un supermercado nacional. Ignoran que el horno reaviva piezas precocidas hacía meses. La costumbre, la conveniencia y la aparente artesanía sellan la preferencia de familias que buscan un término medio entre lujo y ahorro. Cada corteza crujiente es un espejismo sostenido por química y reuso de masa que algún calendario declaró muerta. 4. Family Dollar. Family Dollar se extiende por la América olvidada, comarcas donde el último colmado cerró cuando la carretera interestatal desvió el tráfico. Las fachadas color rojo ladrillo ocultan pasillos estrechos y un olor dulzón que mezcla plásticos y detergente. En 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos clausuró un centro de distribución tras hallar más de 1000 ratas vivas entre rejas y estantes.
Las imágenes mostraban excrementos sobre cajas de pan, bolsas mordisqueadas y orina goteando en palés que luego saldrían rumbo a cientos de tiendas. Tras un mes de titulares, el almacén reabrió con promesas de higiene renovada, pero inspectores internos detectaron la vuelta de infestaciones menores. El Pan Family Kitchen proviene de harinas vencidas importadas de molinos que operan con estándares laxos en Sudamérica. Al entrar al país, la materia prima ya tiene un índice de peroxidación elevado, indicador de grasas rancias. Para restaurar el color, fabricantes añaden bromato de potasio, un oxidante clasificado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como posible carcinógeno. El bromato refuerza el gluten y permite hogazas voluminosas, pero deja residuos activos tras la cocción cuando el horno no alcanza temperaturas ideales. Junto a él aparece butilhidroxitolueno, antioxidante sintético vinculado a disfunción endocrina. Almacenamiento en tienda. No existe zona refrigerada. El pan reposa frente a la ventana sur, recibiendo luz directa. El plástico transpira, la miga suda y en 24 horas se forma un microclima que alimenta Penicillium expansum. Las esporas apenas se ven, pero su toxina patulina ha sido relacionada con daños renales en modelos animales. En comunidades donde el agua ya es dura y la dieta abunda en sodio barato, un riñón no necesita enemigos adicionales. Los clientes, muchos con diabetes e hipertensión, eligen este pan porque cuesta un tercio de la alternativa más cercana y porque la etnia cultural empuja a comer algo que llene rápido. El bolsillo manda sobre la química. Cada etiqueta proclama low fat y sin colesterol, argumento hueco cuando el principal riesgo proviene de carcinógenos oxidantes y mohos hepatotóxicos. Los empleados denuncian turnos sin guantes, cuchillos compartidos para rebanar pan y abrir cajas de insecticida al mismo tiempo. Fotografías internas exhiben bandejas de pan con alas de cucaracha pegadas a la corteza. TikTok difundió uno de esos videos, pero el algoritmo sepultó la polémica en 24 horas. Los ecos quedan grabados en los pulmones de quienes consumen, día tras día, rebanadas baratas como única posibilidad de sándwich escolar. 5. Target. Target viste su rojo emblemático y cree en la estética del bienestar. En la sección de pan, la línea Good & Gather alinea bolsas transparentes que dejan ver migas esponjosas y cortezas brillantes. Lo que el cliente no ve es la harina tratada con gas cloro para blanquear, técnica desterrada en Europa porque genera aloxano, sustancia diabetogénica que destruye células beta pancreáticas en experimentos de laboratorio. El pan Honey Wheat, vendido como balance entre dulce y fibra, contiene por rebanada más azúcares añadidos que una galleta chocolate chip. Los nombres cambian: panela, zumo de caña evaporado, extracto de fruta. En 2023 Target tuvo que retirar lote tras lote de panes etiquetados orgánicos, porque análisis privados encargados por una ONG hallaron glifosato por encima de 40 partes por billón, rango que la Agencia de Protección Ambiental define como seguro, pero que la Unión Europea clasificaría de no permisible para productos orgánicos. La retirada se hizo sin comunicado de prensa. Solo se colgaron discretos avisos de código en las cajas. Los centros logísticos operan con eficiencia robótica. Palés de pan viajan en cintas aéreas junto a contenedores de productos de limpieza. Una fotografía filtrada muestra hogazas a menos de 1 metro de barriles de ácido clorhídrico dañados durante un frenazo de la línea. El olor a cloro se disipó tras ventilar, pero el pan siguió su ruta. La empresa justificó que el plástico actuó de barrera. Estudios del Instituto de Polímeros sostienen que moléculas de cloro pueden migrar a través de polímeros alimentarios cuando la temperatura supera 100 grados Fahrenheit, cifra común en esos almacenes desérticos. El marketing es obra maestra de semántica, lavandería olfativa de palabras limpias como wholesome, crafted y naturally flavored. Los envases usan tipografía artesanal y paletas tierra que invitan a imaginar hornos de leña. Entretanto, las fórmulas esconden monoestearatos de sorbitán, lecitinas de soja transgénica y fosfatos sódicos que alteran la absorción de calcio. Estudio publicado en el New England Journal of Endocrinology demostró que dietas ricas en fosfatos aceleran la degradación ósea en ancianos. Pese a las retiradas silenciosas y los ingredientes ocultos, Target
conserva familias de clase media que confían en su curación estética. El aura de buen gusto actúa como anestesia ante el listado químico. Cada tostada dorada es una postal publicitaria que esconde la sombra de pesticidas y blanqueadores invisibles, instalados en despensas donde se debate la salud metabólica de generaciones futuras. 6. CVS. CVS, sinónimo de salud y conveniencia, vende el pan como si fuera una extensión de su botiquín. Entre pasillos de analgésicos y vitaminas, se alza una estantería modesta, con hogazas envueltas en celofán que proclama multigrain. Sin sección de alimentos perecederos, el pan se expone al aire seco del sistema de calefacción y al vapor residual de humidificadores, colocados para preservar jarabes. Esa alternancia de calor y humedad crea ciclos de condensación dentro de las bolsas, terreno fértil para hongos como Oreobasidium pullulans. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Yale detectó esta levadura en un 40% de panes adquiridos en farmacias de la costa este. El pan llega desde distribuidores especializados en sobrantes y devoluciones. Cada barra puede haber sido rechazada por fecha corta o daño estético. Los lotes se mezclan, se reetiquetan con nueva caducidad y se despachan sin referencia a la procedencia original. Entre los aditivos figuran BHA y BHT, antioxidantes que retrasan el enranciamiento. La Agencia Nacional de Toxicología los vincula a disfunciones tiroideas y tumores hepáticos en dosis prolongadas. Para mejorar la elasticidad, se añade bromato de potasio, ausente en la lista frontal pero detectable en cromatografías de alta resolución. La clientela, en su mayoría personas mayores que recogen recetas, valora la comodidad de evitar un viaje extra. Imaginan que un establecimiento de salud no vendería algo perjudicial. Esa confianza se quiebra con hallazgos de hongos filamentosos en la corteza, invisibles hasta que la bolsa se abre. Reportes de la Comisión de Seguridad Alimentaria documentaron casos de pacientes inmunodeprimidos con infecciones pulmonares tras consumir estos productos. El etiquetado integral se basa en añadir salvado tostado, pero menos de la mitad del grano es entero. El resto es harina refinada y colorante caramelo. Los pacientes diabéticos que confían en ese pan para mantener estable su glucosa reciben un golpe de carga glucémica comparable al pan blanco. Cada rebanada endulzada con sucralosa altera la microbiota, según un ensayo de la Universidad de Boston, que observó disminución de bacteroidetes benéficos. CVS promociona su programa de bienestar con puntos por cada compra de productos frescos, transformando el pan en moneda de fidelidad. Sin embargo, las cajas capturan compras sin verificar temperatura ni rotación. El pan convive con lociones aromáticas cuyas fragancias contienen ftalatos. Estos volátiles migran y se adhieren a la bolsa, fenómeno que la Sociedad de Química Ambiental describe como sorción en polímeros. El resultado es una transferencia olfativa y química que el consumidor asume como olor a plástico nuevo. Al final del recorrido por estos pasillos de conveniencia, la percepción de bienestar se deshace como miga expuesta al aire. El pan vendido al abrigo de los analgésicos es en realidad un vehículo de conservantes, hongos y marketing disfrazado de cuidado. La paradoja está servida entre antibióticos y antihistamínicos. Se cura un síntoma, se vende una causa. Cada rebanada compartida con café matinal deposita microdosis de tóxicos que encuentran al organismo ya debilitado por la edad o la enfermedad, sellando un destino que la farmacia juró prevenir. El camino que hemos recorrido hoy empezó con una barra aparentemente inofensiva y terminó desnudando un sistema que diluye la confianza igual que la levadura infla la masa. Cada cadena exhibe un rostro distinto, pero todas comparten la misma lógica feroz: prolongar la vida útil, reducir costes y endulzar la narrativa mientras el valor nutritivo y la seguridad se desangran en silencio. Vimos cómo el pan más barato de la gran superficie azul se cuece con aditivos que irritan el intestino y debilitan la microbiota, cómo el dólar salvador cambia rebanadas caducas por un respiro de bolsillo, cómo la tienda que presume de artesanía oscurece sus hogazas con colorantes que la ciencia conecta con tumores. Entre ratas, bromatos y mohos invisibles, la ruta de la harina se convierte en un viaje químico donde los límites legales se aprovechan más que se respetan.
y donde cualquier reclamación se diluye en reembolsos menores que un café, entregados a clientes sin recursos para exigir algo mejor. El pan, símbolo histórico de unión y subsistencia, ha mutado en laboratorio ambulante cuyo protocolo se redacta en escritorios de mercadotecnia, lejos de los hornos. Los operarios que denuncian plagas reciben acuerdos de confidencialidad. Los estudios que alertan sobre aflatoxinas pierden visibilidad entre comunicados que repiten palabras limpias como fresco o integral, y los lineales se reabastecen antes de que la indignación llegue a la caja registradora. Las familias de renta baja, los jubilados de condados rurales y los enfermos crónicos atrapados en desiertos alimentarios pagan con su salud lo que otros convierten en beneficios trimestrales. Mientras el etiquetado celebra vitaminas añadidas, la realidad es un mosaico de gluten tratado con gases, edulcorantes ocultos que disparan el azúcar en sangre y antioxidantes sintéticos con historial de alterar hormonas. Los reguladores actúan con parches y exenciones. Los fabricantes se escudan en porcentajes marginales que la aritmética redondea a cero, y cada consumidor mastica sin saber que la transparencia termina donde empieza la zona gris de la ley. En esa penumbra crece un problema estructural: la normalización del engaño alimentario, la aceptación de que lo barato inevitablemente debe ser tóxico, la resignación colectiva que confunde conveniencia con inevitabilidad. Frente a este panorama, la elección diaria de un pan se transforma en acto político. Comprar a productores locales, leer etiquetas con escepticismo, compartir denuncias y apoyar iniciativas de regulación rigurosa deja de ser gesto individual para convertirse en defensa sanitaria compartida. Cada hogaza limpia que entra en un hogar es una declaración contra la ingeniería del ultraprocesado, y cada venta perdida por las cadenas que subestiman al público es un voto silencioso por un sistema que priorice la vida sobre la caducidad extendida. Si esta radiografía te reveló lo que se esconde detrás de la corteza dorada y te pareció valiosa para proteger tu mesa y la de otros, dale me gusta y suscríbete.